Muy bien, el tema, el ANOVA quiere decir análisis de varianza, pero no que está en inglés. En pocas palabras, esta unidad trata de comparar cosas, de eso se trata. O sea, cuando tú quieres comparar algo, en ocasiones no tienes como que el marco de referencia correcto para comparar. Sí, es como decir, a ver, voy a comparar al estudiante Juan y a la estudiante María. ¿Sí? Y entonces los empiezo a comparar y digo, no, pues yo digo que María es mejor estudiante. No, ¿por qué es mejor estudiante? Dices tú, no, pues porque saca mejores calificaciones. Entonces, si te pones a investigar, a lo mejor el compañero Juan tiene que trabajar, a lo mejor está a cargo de sus hermanos, a lo mejor no tiene o vive muy lejos y no tiene internet en su casa, etcétera. Entonces te das cuenta que al final del día la comparación que estás haciendo quizás no es la más adecuada. Entonces, si tú te vas a resultados finales, te vas al promedio y dices, no, pues María es mejor porque sacó un promedio más alto. Pero entonces desde un principio la comparación no tenía por qué haber sido de esa forma. Tendrías que haber cuidado ciertos criterios para poder realizar esa comparación. Pues de eso se trata la ANOVA. La ANOVA es una competencia justa entre dos datos o entre dos grupos de datos para ver si realmente hay diferencias entre ellos o no. Y entonces, conforme tú vas queriendo averiguar cómo hacer esas comparaciones, el problema se va complicando y tienes que ir agregando más y más requisitos. Entonces, vamos a ver una versión sencilla, que es la muestra pareada, que es el tema del día de hoy, y luego brincaremos a la situación general, donde se puede comparar todo con todo, solamente guardando ciertos cuidados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la familia de diseños para comparar tratamientos. Desde aquí en adelante vamos a estar hablando mucho de la palabra diseño. ¿Qué es un diseño? Pues es una forma de recolectar las cosas. Ustedes, después de estos temas, les va a quedar bien, pero bien claro, y esa es mi intención, entender que analizar datos es la parte más fácil de todo el proceso. Créanlo o no, esa es la parte más fácil. ¿Por qué? Te vas a sentar, vas a vaciar todo en la computadora, vas a saber, obviamente van a estar entrenados para eso, no tampoco estoy diciendo que cualquiera lo puede hacer de la noche a la mañana. O sea, ya están entrenándose, ya están entendiendo algunos conceptos, pero al final de cuentas es un programa de computadora, en este caso militar, el que está haciendo el trabajo por ti. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es garantizar que la obtención de los datos fue correcta. ¿Sí? Si yo te pido comparar dos cosas y te mando a que vayas y midas algo y te pones a inventar los datos, pues de poco va a servir el estudio o el análisis que yo le haga al final, si tú en el fondo vas a saber que estás mintiendo. Pues. Entonces, el garantizar que la recolección de los datos se hace de forma correcta y legal y honesta, eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Tú vas, no sé, vas por la calle y alguien te quiere encuestar. Y entonces, muy probablemente, si a ti no te da confianza esa persona que te está encuestando, vas a empezar a decir cosas que no son correctas. Sí, es como si yo me los encontrara en la calle sin conocerlos y les digo, a ver muchachos, les quiero hacer una encuesta. ¿Cuál es su ingreso mensual? Entonces ya desde que te dicen dinero, la gente se bloquea. ¿Por qué? Porque esa cosa ni siquiera la compartes con tu familia, probablemente ni siquiera se la comentas a tus hermanos o a tus papás. Se la vas a andar comentando a alguien que no te conoce. Y luego vas a decir, no, pues este tipo a lo mejor me quiere asaltar, o van a saber dónde vivo, o van a saber quién soy, etcétera. Entonces vas a empezar a dar información que no es la más real. Entonces todo el análisis que hagan al final, este, puede que no sea el correcto. Entonces garantizar, repito, que se dé una recolección correcta de los datos, eso es lo más complicado. Y es toda una teoría, se llama teoría de muestreo. Y es una materia que se tendría que dar como complemento a las estadísticas, porque en las estadísticas te enseñan todo bien padre. No, que sí, que las pruebas de hipótesis y que vamos a comparar dos poblaciones y la comparación de proporciones y luego que la regresión lineal y todo este show que hemos estado haciendo. Pero todo esto se supone que ya tiene un dato recolectado. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo recolectaste? ¿Cómo lo hiciste?
fue honesto. Realmente la forma que diseñaste tú para recolectar garantiza la validez de la información y de los resultados. Eso es lo que se dedica a estudiar ANOVA. ¿Sí? Y eso, repito, es un tema que da para mucho, para mucho. No es fácil, ¿eh? No es fácil hacer encuestas. Interpretarlas a lo mejor tampoco es fácil, ¿no? Pero ya cuando se tiene toda la información y el entrenamiento, no es algo tan complicado. Pero la recolección es la de la bronca, ¿no? Bueno, y ahí se lo pongo, ¿no? Entonces, en general, el problema de recolectar adecuadamente una muestra bajo un buen diseño no es una tarea fácil, ni simple, ni sencilla, ¿no? Muy bien. Voy a empezar con la primera de las técnicas. Es la más inocente porque requiere ciertas condiciones. Repito, después los voy a llevar a una versión más general de la herramienta, que es en la ANOVA. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se está comparando cosas que dependen una de la otra. Es decir, no son poblaciones independientes. Hay algo en común que las está ligando, que las está uniendo. Entonces, algunos ejemplos para que vayan así como que aclarando la idea son estos. Tú vas a agarrar a una población y les vas a medir, no sé, el número de anticuerpos para COVID. ¿Sí? Entonces, vas a agarrar a 50 personas, que es lo que está haciendo en el mundo, ¿no? Y entonces les mides la cantidad de anticuerpos. Y luego les das un medicamento. No sé, esta vacuna, la Pfizer o la Sinovac, la que sea, la que ustedes me digan. Dejas pasar, no sé, 14 días y les vuelves a hacer el estudio. Y entonces la pregunta es, ¿realmente el medicamento funcionará? ¿Cómo me voy a dar cuenta si el medicamento funciona? Si aparecen anticuerpos para COVID. ¿Sí? Entonces voy a comparar la población antes y después de que le administré determinado fármaco. En este caso, pues una vacuna para el COVID. ¿Qué es lo que está ligando a las poblaciones? Pues que son las mismas personas, nada más que hay un antes y un después para esa misma persona. Entonces, ese tipo de problemas se puede resolver por observación pareada. Otro ejemplo que aparece ahí abajo, dos computadoras que son iguales, pero que le cargas un software diferente. Y entonces quieres ver qué tan rápido se conectan a Internet. Entonces son exactamente la misma máquina, el mismo procesador, la misma RAM, la misma tarjeta gráfica, conectadas a la corriente para que tengan la misma batería, están en forma óptima, ¿sí? Pero le voy a probar dos paquetes distintos. Y entonces quiero ver cuál se conecta más rápida que uno de sus compañeros, no sé si fue aquí, creo que sí, analizó el tiempo de carga de un juego de computadora, creo que era el Call of Duty. Entonces quería ver si había diferencia en el tiempo de carga, si tenías pestañas de internet abiertas o la computadora tenía poquitas pestañas abiertas, ¿no? Ya ven que hay gente que carga un chorro de cosas y luego la máquina la pone a trabajar. Entonces, si no tienes suficiente RAM, pues la máquina no te va a poder hacer todos los procesos de manera óptima. Entonces estuvo muy interesante el ejercicio. Entonces, aquí puede ser una comparación. ¿Por qué están ligadas las poblaciones? Porque realmente son las mismas computadoras, con la misma configuración, solamente que estás corriendo programas diferentes, ¿no? Entonces, ahorita durante la clase, que no va a ser una clase muy larga, va a ser una clase cortita, vamos a ver 3 o 4 ejemplos en donde se aplique la muestra pareada para ir aclarando un poco la idea, ¿no? ¿Se les ocurre a ustedes alguna situación similar donde se pueda aplicar una muestra pareada? Un proceso parecido a los que estoy describiendo yo aquí. Algo que se les ocurra. Nada. Bueno, a lo mejor está muy verde el tema. Vamos a seguir. A lo mejor ya se nos empieza a aclarar la mente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que haces? Como están conectadas las poblaciones, lo que haces es que observas las diferencias que esas dos poblaciones generan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo al individuo o al paciente 1, le tomo muestras de anticuerpo de COVID y lo anoto. Y voy a inventar un número, no sé ni cómo se miden estas cosas, ¿no? Pero voy a inventar un número. Voy a suponer que tiene
70 anticuerpos o 70 en el nivel de anticuerpos. Yo le aplico la vacuna X, que si ustedes quieren analizar, al mismo individuo, y entonces después de 14 días le vuelvo a hacer la misma medición de anticuerpos. Entonces el anticuerpo le salió en 120. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica? Agarra el 120 y se lo resta al 70. Y entonces te va guardando esas diferencias. Te dice, ah, mira, 120 y 70. Individuo número 1 trae una diferencia de 50. Y luego hace exactamente lo mismo con el siguiente individuo, con el otro, con el otro. Entonces al final tiene una columna donde están guardadas todas las diferencias que hubo entre los individuos. ¿Sí? Y con esas diferencias saca un promedio. Ese promedio es este que están viendo aquí, se llama diferencia media. Y siempre que hablen de un promedio, tienen que hablar de algo que está conectado con ese promedio, que es la desviación estándar. También algo que yo quiero que puedan decir que lo aprendieron de mi clase es la siguiente idea. Un promedio no sirve a veces de nada si no está acompañado de una desviación estándar. Sí, espero que haya quedado clara esa idea. Un promedio en ocasiones no sirve de nada si no está acompañado de una desviación estándar. ¿Qué es el promedio? El promedio es el que me dice cuál es el centro de los datos. Este es el promedio. ¿Qué es la desviación estándar? La que me dice qué tan alejados están los datos. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un promedio con desviaciones estándar muy altas, lo que quiere decir es que tus datos están bien desparramados. Pues. Y entonces ya dijimos que el peor enemigo de la estadística ahorita para nosotros es la variación de las cosas. Cuando las cosas varían mucho, es bien difícil de controlarlas. Entonces, si ustedes me dicen, ¿sabe qué, profe? Yo les di los resultados de todos ustedes sin decirles quién es quién, ¿no? Por ejemplo. Entonces les dije, a ver, chavos, saquen el promedio del grupo. Entonces el promedio del grupo salió en 89. ¿Sí? Entonces todo el mundo se va a poner bien contento, es decir, a lo mejor el director de la escuela me va a preguntar, oye, ¿cómo están los muchachos? No, pues mire, en mi clase tienen 89 de promedio. Entonces me va a decir el director, no, pues es un promedio muy alto, ¿no? Felicidades. Pero yo me escondo otro dato que es importante, que es la desviación estándar. Y a lo mejor la desviación estándar es de 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la desviación estándar? Bueno, le exageré. Digamos que la desviación estándar es de 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchachos que tienen una calificación de 99, ¿sí? Pero que hay muchachos que tienen calificaciones de 79. Recuerden que la desviación estándar es el margen que tengo para moverme arriba y abajo de la media. Y entonces que yo les diga que tengo estudiantes de 79, pues ya a lo mejor ya no es tan buena noticia. Pero entonces tengo estudiantes de 99. Entonces, esos valores cuando son muy extremos, que también lo hemos platicado mucho, que son los outliers, esos jalan mucho a la estadística. Entonces, ya no te queda tan claro que promedio de 89 para el grupo sea una muy buena idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes analicen un promedio, pidan, si se puede, que les den la desviación estándar, porque eso puede cambiar absolutamente todo. Entonces yo comparo dos grupos, a los de la mañana y los de la tarde. Entonces los de la mañana sacaron un promedio de 89 con una desviación estándar de 10. Y los de la tarde sacaron un promedio de 86 con desviación estándar de 2. ¿Cuál creen que es un mejor grupo, entre comillas, suponiendo que mejores calificaciones? ¿Y por qué? ¿Cuál sería un mejor grupo ahí? No sería el de la tarde. ¿Por qué, Carmen? Por la diferencia, o sea, porque era 2 y la de la mañana era 10. Sí, sí, yo también apoyaría tu hipótesis. Si tú te vas con el grupo de la mañana, vas a decir, no, pues es que los de la mañana tienen 89, profe, y los de la tarde tienen 86. Entonces, como promedio, el grupo de la mañana está mejor. Sí, maestro, pero la desviación estándar es de 10.
O sea, estos tipos te están generando 99 como máximo y 79 como mínimo. Mientras que los de abajo te están generando 84, 88. Entonces, aquí tú ves un mejor comportamiento como grupo, pues. O sea, van más parejos. Que acá tienes estudiantes que están en el rubro del sobresaliente, pero tienes estudiantes que andan pasando de panzazo, pues. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, la media, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, sin el acompañamiento de una desviación estándar, no sirve para nada. Y uno está bien acostumbrado a que la media sea la respuesta para todos los males, ¿no? Ah, ¿cuál promedio es Pues, mejor? No, pues el mío, ¿no? Pero vamos a ver la desviación. Dime, Martín, ¿quieres participar? no, no, Mario, dice que hay que saber quién es más honesto porque en la tarde, pues, también parejo, se nota que se copian, pues. No, quién sabe. ¿Quién sabe? Yo como profesor les podría contar muchas historias Sí, Dios. de muchísimos grupos que he visto a lo largo del tiempo que tengo de maestro. Y créeme que los grupos que más se avanzan y hay un aprendizaje tremendo son grupos que son muy parejos, ¿eh? O sea, siempre que tú tienes al estudiante que es sobresaliente, normalmente se termina enfadando. Se termina enfadando porque tiene que esperar a los demás. Entonces, si el estudiante sobresaliente no es un estudiante que quiera apoyar al grupo y que decida brindar de su tiempo para que los demás también mejoren, se vuelve bien complicado. Porque normalmente si el profesor no tiene mucha práctica, el profesor se va al ritmo del estudiante más avanzado. Entonces, en la clase dices tú, no, pues le entendieron y contesta el avanzado, sí, sí le entendimos, ah, pues bueno, y le sigue el maestro, ¿no? Entonces acá tienes alumnos de 70 y 60 que no entendieron ni papa. Entonces se va a hacer haciendo más grande la brecha de esos estudiantes. Entonces yo en lo personal, yo prefiero un grupo que a lo mejor no sea de una calificación alta, pero que tenga una desviación pequeña. Eso te permite trabajar con todos a la par, al mismo tiempo, y a la larga hay un avance. Me ha tocado pocas veces ese caso, ¿eh? Normalmente son los estudiantes muy buenos, que son 2 o 3 en un grupo, y los estudiantes que ¿viste? Traen unas bronconas bien grandes, que andan pasando exámenes con 30 y 20, ¿no? Entonces, normalmente es lo que sucede, y un grupo, un grueso, que está en la parte del medio. Pero entonces, esos son los retos verdaderos. Darle clases a estudiantes listos, bueno, pues cualquiera lo puede hacer. Eso les pones en YouTube y yo creo que aprenden de allí sin necesidad de que el maestro les diga absolutamente nada. Pero bueno, espero haber aclarado la idea de por qué la media tiene que ir acompañada de una desviación estándar siempre. Entonces, aquí lo que tienen no es la desviación estándar, es la varianza. Pero está muy fácil, a esta cantidad de ustedes le sacan raíz cuadrada y les va a quedar la desviación estándar, ¿verdad? Aquí les estoy poniendo dos formas de calcularla. La pueden calcular de esta manera o la pueden calcular de esta manera de abajo, ¿no? Las dos formas pues son equivalentes, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Pues dependiendo de la cantidad de datos. Si son menos de 30 datos, lo vamos a hacer con una distribución de Student, que es de hecho lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Por eso les pongo el estadístico de prueba en esta parte de aquí encerrado en color rojo. Recuerden que el estadístico de prueba es el que me dice dónde voy a terminar cayendo para decidir si estoy en región de rechazo, es decir, anular la hipótesis nula o descartarla, perdón, o si estoy en región de no rechazo. Recuerden que no es aceptación, es no rechazo. Y aparte, acá abajito, tengo una fórmula para un intervalo de confianza de la desviación de la diferencia media, ¿sí? O sea, yo sé que son diferentes. En promedio, los dos tratamientos son diferentes. Entonces, quiero que me digas entre dónde y dónde va a andar esa diferencia. Pues lo que se hace es este pequeño intervalo y la T se distribuye con n-1 grados de libertad, ¿no? Eso es importante que lo comentemos. Entonces, para redondear todas estas ideas que estamos platicando ahorita, vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer despacito, vamos a ir platicándolo. Vayan preguntando si tienen alguna duda. Y al final voy a ir al Minitab y se van a dar cuenta que es una
Es una gozada resolver esto en Minitab, ¿no? Tardas 30 segundos y se me hace mucho. ¿Está bien? Bueno, a ver, ¿de qué trata este problema? Este problema, ahí como lo pueden leer ustedes también, trata de comparar dos computadoras a las que le estás aplicando un benchmark que le llaman, ¿no? O una prueba de rendimiento. Pues hay un chorro de programas que te pueden hacer eso. Entonces la gente que se dedica que son gamer o al gaming, están traumados siempre con estas cosas, ¿no? De que subir los cuadros por segundo y que no se te caliente, mil cosas, ¿no? Entonces por eso es importante. Aquí lo que están haciendo es comparar dos computadoras distintas con 6 programas diferentes de benchmark o benchmarking, ¿sí? Que son estos de aquí. Entonces los están corriendo. Esos programas normalmente ejecutan una línea de comandos donde ponen a trabajar al límite a una computadora, ¿sí? Y al final te dan un resultado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la computadora número 1, con el primer programa, cuando tú lo haces que corra, tarda 1 minuto con 12 segundos. Bueno, no es cierto. Tarda 1.12 minutos, que no son 12 segundos. Hay error mío. En realizar la operación. Mientras que la otra computadora, con el mismo programa, tarda 1.15 minutos. Entonces, así se van calándole programa con programa en las dos computadoras. Entonces, vamos obteniendo estos resultados que están aquí. Entonces, ya se imaginarán cuál es la pregunta. La pregunta es si hay realmente diferencia entre las dos computadoras. ¿Sí? Imagínate que esta computadora vale 10,000 pesos. Ahora imagínate que esta vale 35,000. Estoy exagerando, nomás para llevarlos un poco al análisis, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, uno esperaría que esta máquina pues fuese más eficiente. Oye, pues estás pagando 25,000 pesos más. A lo mejor porque trae un logo, porque trae teclados con colorcitos o lo que sea, ¿no? Pero son 25,000 pesos más. ¿Qué sería muy triste para ti? Que salieran iguales. Si salen iguales y tú ya compraste la cara, no, hombre, te vas a quedar contra la pared, ¿no? Pero si salen iguales y compraste la barata, pues vas a decir, pues ahí tengo mi máquina, ¿no? Le hago competencia a una máquina de 35,000 pesos, ¿no? A lo mejor la de 35,000 pesos dura más y se puede revender en mejor precio, lo que tú quieras, ¿no? Pero como computadora y procesador, y poder de cálculo, pues prácticamente sería lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de averiguar ahorita nosotros con esos resultados que están ahí. Tú los puedes estar viendo, ¿eh? Puedes decir, no, pues 1.12, 1.15, pues casi iguales. Aquí también casi iguales. Aquí prácticamente iguales. Entonces, tratar de jugar a resolverlo como que a ojo. Siempre es bueno hacer eso, ¿eh? No les voy a decir que no. Pero en asuntos de estadística es muy engañoso hacerlo de esa manera. Porque lo que para ti podría parecer igual, para la matemática no lo va a ser. ¿Y en qué se va a basar la matemática? En la desviación o en la diferencia que hay entre ambos. Entonces, repito, dices tú, no, pues es 0.01, mira, de diferencia, son casi lo mismo. Sí, para ti. Pero a lo mejor en términos de comparar dos computadoras y comparar dos tiempos, ya no significa igual eso. A lo mejor sí hay una diferencia entre ellas. ¿Sí? Entonces vamos a realizar este proceso, como les pongo aquí, con la técnica de observaciones pareadas, ¿no? Que es la primera que vamos a ver. Entonces aquí les voy a comentar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hice primero? Los puse en forma de columna, ¿no? Para poder trabajarlos más a gusto. Y le saqué el promedio. O sea, sumé estos valores y lo dividí entre 6. Y me dio esto como resultado. Y luego sumé esto de aquí y lo promedié y me dio esto. Entonces, una trampa muy común, y es lo que les decía yo ahorita con el asunto del ejemplo de los estudiantes de los dos grupos, es que tú quieres ver si hay diferencia o no con solamente el promedio. Entonces, si tú caes en esa trampa, aquí ¿qué me dirías? No, pues la máquina 1 es más rápida. ¿Por qué? Porque tarda menos tiempo. Tarda 1.55 minutos en promedio y la otra tarda 1.57. Entonces, yéndonos al promedio frío
así como número, este es más rápido. Y ya. Pues digo, cómprate la máquina 1. No, pues espérate, ¿no? O sea, realmente la diferencia que hay entre los dos es significativa. Recuerden que aquí en estadística la palabra significativa quiere decir mucho. Oye, X y Y están relacionadas linealmente. No de forma significativa. O sí de forma significativa. Si no están relacionadas de forma significativa, entonces decimos que no hay una relación lineal. Oiga, profe, pero aquí está la recta, mire. Sí se puede hacer la recta. Pues claro, la recta siempre se va a poder hacer. Pero no es significativo que lo hagas. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces el promedio no va a ser nunca, señores, suficiente para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Entonces aquí se los estoy poniendo en color rojo. Pónganse bien abusados. El promedio es una herramienta que uno aprende en la primaria y nos sirvió por mucho, para muchas cosas, pero ya hay que dejarla ir, ¿no? Porque si la seguimos utilizando de manera indiscriminada, pues nos va a generar error, ¿no? En las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la diferencia que hay entre las dos computadoras. Y me voy a ir programa por programa. Entonces, por ejemplo, la primera dice que tomó 1.12 minutos, realizar el benchmark. Y la otra tomó 1.15 minutos. Entonces, por convención, y eso lo hago para que nos den los mismos números a todos siempre van a restar el segundo menos el primero. Siempre. Es decir, mu2 menos mu1. Oiga, profe, y si yo quiero restar mu1 menos mu2, está correcto y te va a dar lo mismo, pero te va a dar con un signo diferente al de nosotros. Entonces, si queremos que a todo el grupo, cuando estemos haciendo los problemas, nos esté generando la misma información para aprenderlo mientras lo estamos trabajando, ya después que lo dominen, ya lo pueden hacer como quieran, ¿no? Pero ahorita para que nos dé iguales, repito, siempre va a ser el segundo menos el primero. Muy bien. Entonces, ¿qué hice? Pues resté nada más los números. O sea, dije, este valor menos este, y entonces el resultado me dio esto que está acá. Aquí, ¿por qué dio negativo? Porque este valor es más chiquito. Entonces dije 1.72 menos 1.73, pues me da menos 0.01. Y así me fui haciéndolo hasta completar los 6 programas de computadora, ¿no? ¿Qué hice a continuación? Saqué un promedio de la diferencia. Entonces, ¿cómo se hace? Pues fácil, ¿no? Sumas estos números, los divides entre 6 y lo que les va a dar es esto. Fíjense lo que me está diciendo, entre las computadoras y el benchmark que le estás aplicando, hay una diferencia promedio de 0.02 minutos. 0.02 minutos, prácticamente nada de lo que te está diciendo, ¿no? Y luego con las fórmulas que están aquí, esta, creo que usé la segunda, usé esta. Con estas fórmulas me di a la tarea de calcular la desviación estándar. Entonces me salió que la varianza es 0.0008 y la desviación estándar me dio 0.02, ¿no? ¿Sí? Vean que la desviación estándar y la media se parecen mucho, son muy parecidas. Solamente en las milésimas, ¿no? Se distinguen, son 8 milésimas de distancia una a la otra, pero sí se parecen mucho. Entonces, con esta información, tanto con el promedio de las diferencias como con la desviación, voy a aplicar el estadístico de prueba. Entonces, aquí arribita está la fórmula que ya les había presentado. ¿Sí? La aplicamos y resulta que el estadístico de prueba me da 1.772. Cuando yo me voy a la tabla de student, que creo que aquí tengo una, vamos a irnos. Vamos a irnos a la tabla de student. Creo que en la semana 1 la teníamos, ¿verdad? Sí, aquí está. Si se van a la tabla de student, pues estamos trabajando con el 5%. Aquí está a 2 colas. ¿Y cuántos grados de libertad? Pues si ustedes recuerdan, los grados de libertad
para la TD Student, para este estadístico de prueba, dijimos que eran n-1. Entonces, como son 6 datos los que tenemos, pues n-1 sería 5. Entonces voy a buscar 5 grados de libertad. ¿Sí? Entonces me vengo aquí y me voy aquí al 5, ¿no? Me voy al 5 y busco con el 5%, y entonces me da un valor de 2.57. Ese valor es el que estoy poniendo yo aquí. Es la frontera. Él es el que me separa región de rechazo y región de no rechazo, ¿no? Entonces el estadístico de prueba que estoy sacando, que es 1.7, pues cae en esta región. La región esta es la región de no rechazo, ¿no? No rechazo. Ahí está. Ah, me hizo falta. Ahí está. ¿Qué onda? No puedes rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál va a ser siempre tu hipótesis nula? Tu hipótesis nula siempre va a ser que las dos cosas que estás comparando son iguales. Y entonces, si son iguales, no hay diferencias entre ellas. Siempre va a ser tu hipótesis nula, que no hay diferencias entre los datos que estás comparando. Y entonces, ¿qué pasó? Que no puedo rechazar eso, pues. Por lo tanto, pues no hay diferencias entre las dos, entre los tiempos de las computadoras. Así es fácil. Las dos computadoras, sin importar el costo que tengan o la calidad o lo que sea, están demostrando tener el mismo rendimiento. ¿Sí? En promedio. Dices tú, profe, no tienen el mismo rendimiento. Mire, ¿cómo van a tener el mismo rendimiento si los números no son iguales? Sí, pero en promedio sí es el mismo rendimiento. O el tiempo medio, ¿no? Entonces, ahí arriba estoy escribiendo una pequeña conclusión. Así es como se escriben estas conclusiones. Dice, con certeza el 95% concluimos que no hay evidencia suficiente para rechazar H0. Es decir, no hay diferencias significativas en los tiempos medios entre ambas computadoras. Para los poco entendidos, las dos computadoras hacen lo mismo. Y párale de contar, ¿no? Si tienen un precio muy similar, pues ya sería cuestión de gustos. Si tienen un precio muy distinto, pues entonces agárrate la más barata, pues son lo mismo. Y esto es muy común ahorita, con los teléfonos y con mil cosas, ¿no? También lo que se puede hacer es definir un intervalo de confianza, ¿sí? Tú sabes que la diferencia promedio de estos valores es 0.02, pero si yo hago la comparación entre las dos computadoras, en promedio, ¿cuánto me esperaría obtener de valor? Pues entonces lo que haces es crear un intervalo de confianza, y entonces con 95% de certeza, tú sabes que la diferencia promedio entre los tiempos de ejecución de los programas entre ambas computadoras va a estar atrapada entre menos 0.009 minutos y 0.05 minutos. Entonces ya me está dando el intervalo para el tiempo promedio, ¿no? Y ahí terminó. Este es un problema de muestras pareadas, ¿no? ¿Cuál fue lo más importante? Pues descubrir que las dos máquinas son prácticamente equivalentes o hacen lo mismo, ¿no? ¿Sí? Antes de ir a Minitab, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta del proceso? ¿Comentarios? Es interesante empezar a comparar cosas de forma controlada, ¿no? Pues sí, tiene pues muy interesante porque pues se aplica pues en todo casi, profe. ¿En dónde crees que lo podrías aplicar tú? ¿Te ocurre un ejemplo donde puedas comparar las cosas? En mi trabajo, por ejemplo, tenemos algunas dudas acerca de los bartenders de la mañana y los de la tarde en cuestión de la elaboración de las bebidas, que si quienes son los más ágiles y todos se andan peleando ahí por tener la batuta, ¿no? Y ahorita se me ocurrió hacerles eso. Sí, fíjate, ahí te va el experimento rápido. Agárrate un bartender de la mañana, agárrate el mejor de la mañana si quieres, ¿no? Y agárrate el de la tarde, el mejor. Y ponles 10 bebidas. Entonces, los dos van a producir, y lo puedes hacer en tiempos distintos o en momentos diferentes, no tienen por qué estar los dos presentes, pues. Pero lo que sí es muy importante, que la misma persona pues vaya
vaya a medir, ¿verdad? Sí, para que tenga la conexión. Entonces, al de la mañana, y le a ver, hazme una limonada. El proceso desde cero, ¿no? Ese vendría siendo como el programa número 1 en la computadora. Hazme la limonada. Y entonces ya te hace la limonada y le tomas el tiempo. Cortas en el cronómetro. ¿Sabes qué? Tardaste 38 segundos en hacer la limonada desde cero, ¿no? Cortar limón, vaciar la granadina, o no sé cómo endulcen el agua. Total que ya quedó, ¿no? Y luego con el de la tarde lo mismo. A ver, fulano de tal, hazme una limonada. Y estás en las mismas condiciones, ¿eh? O sea, no le vas a esconder el limón a uno y se lo vas a poner en la cocina para que muevas el tiempo. Es a lo que me refiero. O sea, si tú quieres hacerles trampa y quieres obtener valores que no son reales, ¡úfale! Existen muchísimas formas de decir, no, que de la mañana es mi compa y lo voy a alivianar. Te estás mintiendo tú solo, entonces ¿para qué haces el experimento, no? Si realmente quieres mantenerlo, pues pídele la limonada con las mismas condiciones. Acércale el azúcar y que tenga todo igual. O también mide eso. También mide que el de la mañana tiene todo el display ahí todo acomodado, pues bien suave. Y a lo mejor el de la tarde es más cochinón, pues tiene todo desorganizado. Y no le quita que sea buen bartender, pero a lo mejor toma más tiempo porque siempre anda buscando sus cosas. Yo lo que me he dado cuenta con los cocineros y con la gente que trabaja Ralentiza en el restaurantes, proceso, ¿no? que siempre cuidan sus cosas, ¿no? Sus materiales. Manden. Ralentizaría el proceso, pues, o sea, alargaría Ajá. más su proceso, pues es lo que sería lo mismo con la computadora, pues, ¿no? Que la computadora Exactamente. puede ser que tenga una marca que tenga que procesar más para hacer la misma operación que otra, ya Ujú. sería por el disco duro, por el sistema operativo o algo O así, ¿no? no, o fíjate, pones a la primera computadora, que es la que tú quieres que gane, porque a lo mejor traes un negocio muy lucrativo ahí con la empresa y le quieres vender máquinas y le dices, mira, te voy a comparar esta con mi competencia. Entonces cuando pones la tuya, la pones en un cuarto con una mini split. Y entonces la pones a hacer el benchmark y los que saben de esta cosa saben que lo primero que le pasa a una computadora es que se calienta. Lo primerito que le pasa a una computadora cuando la estás probando es que la vas a calentar. Entonces si está prendido el mini split a 19 grados, a lo mejor el procesador se va a enfriar más rápido, va a disipar más rápido el calor y ya le hiciste. Que si haces la prueba con la segunda computadora, a una temperatura del mini split de 25 grados, por ejemplo. Entonces ya le estás haciendo tú mismo, le estás haciendo trampa, pues. Entonces las condiciones, repito, tienen que ser las mismas. Si por ejemplo al bartender de la mañana le vas a pedir que te haga la limonada a las 9 y entró a las 8, pues tiene una hora de que entró, ¿no? Ya se tuvo que haber estirado, ya como sus cosas, órale, aviéntatela. Que al de la tarde, oye, va llegando, aviéntate la limonada. Pues sí, oye, espérame, pues déjame llegar primero, ¿no? O ya antes de cerrar, ya que hizo corte, que anda bien amolado. Oye, ¿qué onda? Aviéntate la limonada. Va a decir, no, ¿qué limonada? Ya no me enfadado, ya. A lo mejor no le pone el mismo interés, ¿no? Ese tipo de detalles son los que tienen que cuidar y es lo que les digo que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque caes en errores obvios. A veces de manera consciente, que eso sería lo malo, y otras veces de forma inconsciente, ¿no? Por la falta de pericia y de práctica que tienes en esto. Pero ese podría ser un buen ejemplo, ¿eh? Ahí velo pensando y lo vas a tener que aplicar. Y ahí nos cuentas quiénes son quién es el turno más rápido y eso lo puedes aplicar para varios, ¿eh? Ya cuando veamos en la Nova, ya puedes meter a todos los de la mañana y a todos los de la tarde que se hagan pedazos ahí con respecto al tiempo de las bebidas, ¿no? Pero sí, puede ser un muy buen ejemplo de eso. Excelente. Bueno, vámonos al Minitab. Aquí están los datos originales, ¿no? Entonces vamos a capturarlos en el Minitab y vamos a ver qué nos dice Minitab al respecto de todo esto, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Entonces les voy a pedir a favor que lo abran. Y nos vamos a ir a la parte de datos, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí le voy a poner PC1, primera computadora, y PC2. Ahí quedó. Entonces voy a capturar los tiempos, y espero que lo hagan junto conmigo, de la primera computadora. 1.04, 1.86, 1.47, 2.10. Ahí para romperles el corazón a algunos, ¿no? Hay estudios a nivel mundial acerca del octanaje de las gasolinas premium y de las regulares,
¿Y qué creen que pasa? ¿Qué se imaginan que pasa? Y es real, ¿eh? Son prácticamente lo mismo, profe, ¿no? Son prácticamente lo mismo. No hay diferencia significativa, ¿no? La única diferencia significativa es que pagas 1 o 2 pesos más por litro si le quieres poner de la otra, ¿no? De la más cara. Y hay gente que está totalmente convencida de que su carro le rinde más y son situaciones que como no están hechas en un experimento controlado, se vuelve muy subjetivo. Pues. Tú piensas que el carro funciona mejor, tú lo sientes mejor porque quieres pensar que está mejor. ¿Por qué? Porque estás pagando 100, 200 pesos más por cada vez que le estás echando gasolina. Pues. Pero estadísticamente hablando, no hay diferencias significativas en las gasolinas regulares y las premium. Y con los estadounidenses está peor porque ellos tienen un margen hasta de 3 o 4 gasolinas distintas, ¿no? Nosotros tenemos 2 nada más y ahora con las nuevas competencias que han estado llegando al país, pero no hay diferencias significativas, ¿eh? Y si lo quieren probar, compren un medidor de octanaje ustedes, vale como 5,000 pesos y pueden irse a hacer pruebas y le pueden cobrar al de la gasolinera. Más que el de la gasolinera, pues a lo mejor no le conviene, ¿no? Porque si le dices después de la prueba que el octanaje es el mismo, entonces, ¿con qué cara va a estar vendiendo una gasolina premium a un precio mayor cuando realmente el rendimiento posiblemente sea el mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cosas muy curiosas suceden cuando suceden, dicen. Bueno, vámonos sobre la computadora 1 y la computadora número 2. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver todo lo que hicimos ahorita en el Minitab. Entonces, vamos por partes, ¿no? Lo primero que yo les recomiendo, que no es necesario, pero ya te va dando a ti una idea de lo que está pasando, es que hagamos un diagrama de caja. El diagrama de caja, no sé si lo conozcan, es de esos diagramas como olvidados de la estadística. Normalmente uno se va por las barras y se va por la gráfica de pastel, pero el diagrama de barras, de caja con bigote también le llama. Perdón, el diagrama de caja con bigote, el box plot que le llaman, es una gráfica que a lo mejor no se usa tanto, pero es muy útil, ¿eh? Entonces vamos a hacerla. Vamos a ir a gráficas y a donde dice gráfica de caja, ¿no? Aquí está. Y le vamos a dar donde dice múltiples. ¿Por qué? Porque quiero que me grafique tanto a la computadora 1 como a la 2 al mismo tiempo para poder compararlas. Te lo voy a dar a aceptar. Me dice, ¿a quién quieres que grafique? Pues a la computadora 1 y a la computadora número 2. Me regreso por si lo hice muy rápido. Se van a estadística. Una vez que dieron de alta ya los datos, espero yo que sí, son poquitos. Se van a gráfica, perdón, y luego se vienen a gráfica de caja. Aquí en gráfica de caja eligen múltiple, que es la de esta parte, ¿no? Y le damos a aceptar. Y luego te dice, ¿quién quieres graficar? Pues le van a dar clic a la computadora 1 y a la computadora 2. Y con eso procedemos a darle a aceptar, ¿no? Ahí quedó. Ahí están. Esta es la computadora 1 en tiempo y esta es la computadora 2 en tiempo. ¿Qué me pueden decir, chavos? Así sin saber absolutamente nada. ¿Qué me pueden decir? Que uno está más separado del punto, o sea, del uno. Aquí. Sí. Ok. Ahora como fotografía general, Martín. ¿Cómo se te hacen las cajas? No hay una diferencia muy mínima. Yo también opinaría eso, Carmen. O sea, si a mí me pones una fotografía de esto y luego me pones una fotografía de esto, yo en lo particular las estoy viendo como casi lo mismo. Están muy parecidas. Entonces, eso ya te va hablando a ti, pues ya te está adelantando el resultado del problema. No les digo que el diagrama de caja les va a resolver las muestras pareadas, no. Pero es un poco el colmillo que van a desarrollar. Pues dices, oye, están parecidas las cajas, hombre. Están moviditas una respecto a otra nomás. O sea que no son diferentes. O sea que las computadoras tienen los mismos tiempos. O sea que las computadoras tardan el mismo tiempo promedio en calcular los benchmark.
Fíjense cómo te lleva la idea, ¿no? ¿Qué son estos? Estos son los bigotes. Los bigotes te muestran los valores más alejados, el valor más grande. Por ejemplo, en la computadora número 1, me dice que el bigote más alto está en 2.1. Si me vengo a los datos, el número más grande en la computadora 1 es el 2.1. ¿Y quién es el número más chiquito? El número más chiquito es el 1.04. Entonces, si me vengo a la gráfica y le pongo aquí el bigote, ahí está, dice bigotes en 1.04. Entonces, los bigotes son los valores extremos. Cuando ustedes ven una caja muy bigotona, que tenga unos bigotes largos, 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 quiere decir que los datos están muy separados, que tu dato más grande y tu dato más chico están bien lejos, pues. ¿Qué es esto? Esta de aquí es la mediana, ¿sí? Es la mediana. ¿Y qué es esto? Este es el primer cuartil y este es el tercer cuartil. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles, junto con la mediana, son divisores de 25% en 25%. ¿Qué quiere decir esto? Si el primer cuartil, o Q1, como le quieran llamar, es 1.1, ahí como aparece en la gráfica, quiere decir que el 25% de las observaciones de tu problema dieron un tiempo promedio menor a 1.1. Eso es lo que significa. Esta es la mediana. La mediana es el 50%. La mediana es de 1.6. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de tus datos de la computadora 1 son menores a 1.6 minutos. Y el tercer cuartil es esta raya que está aquí. Es 1.92. Eso quiere decir que el 75% de los datos son menores a 1.92. Eso, así es como se lee una gráfica de cajas, un box plot o una caja con bigotes, ¿no? También una caja bigotona, así le llaman. Entonces, si observo yo esta fotografía, se parecen un chorro. Se parecen un chorro. El maestro que tengo yo él es cinturón negro en Six Sigma. Es un fregonazo en lo que hace, ¿no? Tiene muchos años ya trabajando en esto. Muchos, muchos en la industria. Dice que la gráfica más menospreciada de todas es la que están viendo ahí. Siempre te andas metiendo con cosas así como que bien complicadas y diagramas y polígonos. O sea, la gráfica más mandada así a la goma, que nadie le hace caso, es la gráfica de caja con bigote y es una de las gráficas más útiles que puede haber. ¿Por qué? Porque aquí te das cuenta de la dispersión, pues. Te das cuenta que tan alejados están los datos y te das cuenta qué separación tienen. Yo sin haber hecho el problema, yo estaría apuntando o apostando que las dos computadoras son iguales. Digo, sería trampa de mi parte porque ya lo hicimos. Entonces ya hicimos la prueba de hipótesis y ya demostramos qué onda. Pero aquí el diagrama de caja me está avisando eso. ¿Sí? Bueno, quería que lo conocieran. Vámonos ahora sí a calcular lo que nos interesa, que es la muestra pareada. Se van a ir a estadística básica en la primera opción. Y luego van a bajar hasta donde dice T pareada, aquí. Entonces, hasta el mismo nombre te lo está mencionando, no es muy difícil encontrarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego me dice, cada muestra está en una columna o los datos están resumidos. Entonces, yo ahorita estoy poniendo los datos en una columna, en cada columna por separado. Vean los datos, computadora 1, computadora 2. Entonces, regreso. ¿De acuerdo? Y luego me dice, ¿quién es tu muestra 1? Para que nos dé a todos igual, la muestra 1 la vamos a tomar siempre como el segundo dato. ¿Sí? Y la muestra 2 la vamos a tomar como el primer dato. ¿Hay alguna diferencia si lo haces al revés? Y la respuesta es no. La única diferencia es el signo de tu resultado. Pero la conclusión es exactamente la misma. Por ejemplo, ahorita cuando lo hicimos a mano, el estadístico de prueba nos dio 1.77. Si yo lo hago al revés en el Minitab de como lo estoy proponiendo, aquí nos va a dar menos 1.72. Y entonces, pues el punto te va a dar acá, pero también te va a dar en la región de no rechazo. Pues no va a cambiar gran cosa. Yo solamente lo hago para homologar y que a todos nos dé exactamente lo que nos tiene que dar igual, ¿no? Muy bien.
Y fíjense qué vamos a hacer a continuación. Se van a ir en opciones y van a decir, oye, ¿qué quieres probar en hipótesis alterna? Pues la hipótesis nula es que son iguales y la hipótesis alterna es que quiero ver si son diferentes. Entonces, aquí le van a poner diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo el problema lo cambio un poco y digo, ¿sabes qué? No quiero averiguar que son diferentes. Quiero averiguar si la máquina 1 es mejor que la máquina 2. Entonces, si la máquina 1 es mejor que la máquina 2, el tiempo de la máquina 1 tendría que ser menor que el tiempo de la máquina 2. Porque aquí mejor implica ser más rápido. Y ser más rápido implica tener menor tiempo. Entonces, yo aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que sea menor o quiero que sea mayor. Pero ahorita no me interesa eso. Ahorita lo único que me interesa es averiguar si son diferentes o no. Entonces le vamos a dar aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia hipotizada? Pues que sea cero, ¿no? Que no haya diferencias entre ellos. Esto es la hipótesis nula. Hipótesis nula es que no haya diferencia, es decir, que la diferencia sea cero. Y la hipótesis alterna es que sí hay diferencias entre ellos. Y aquí le pongo 95% porque es al alfa que trabajamos, ¿no? El 5%. Entonces le damos a aceptar. Y aquí en gráficas le voy a poner todas para que las conozcan. Y ya le damos a aceptar, ¿sí? Después de eso. Ahí está resuelto el problema ya. Vámonos por partes. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu computadora 2 trae un promedio de tiempo de cálculo de 1.57 minutos. Lo cual pues nosotros ya sabíamos, ¿verdad? Aquí está. Más voy a ver si puedo tener las dos partes aquí. Ahí está, perfecto. Luego me dice, tu computadora 1 trae 1.553. Aquí está. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Sí? Y luego me da la desviación estándar de las dos computadoras. Eso yo ya no lo calculé. ¿Qué otra información me da un poco más abajo? Me da la media de las diferencias, que es 0.0217. A nosotros nos dio 0.02166. O sea, Minitab lo redondeó. Y también me da la desviación estándar, que es este número que está aquí. Es este que está acá. Ese está igualito. Está perfecto. Y no solamente eso, me da un intervalo de confianza para la media. Aquí está. Entonces, ese intervalo, aquí lo calculamos nosotros a mano. Entonces, este intervalo de fórmula, aquí ya está directo, ¿no? Prácticamente igual. Lo que me interesa y a lo que estamos aquí, esto que está acá. Esta es la prueba. Esta es la prueba y esta es la que me va a importar. ¿Qué me dice? Me dice, ¿sabes qué? Tu hipótesis nula es que la diferencia es cero. Traducción, son iguales las computadoras. Tu hipótesis alterna es que no es cero, es decir, que son diferentes los tiempos de las computadoras. Le aplicó el estadístico de prueba y ¿qué le da? Le da 1.77, que fue el que nos dio a nosotros también. Ahí está. ¿Y cuál es el valor P? El valor P es 0.13. Recuerden que si el valor P es más grande que el alfa, que es del 0.05, entonces no puedes rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay diferencias entre las dos computadoras. Entonces vean todo el problema que hicimos nosotros y Minitab en esta pequeña tabla resume absolutamente el ejercicio. Entonces no hay diferencias entre las computadoras. Entonces, ¿qué están viendo ustedes aquí? Están viendo cosas muy interesantes. Voy a tratar de explicar brevemente la gráfica, ¿no? Estos son los residuos. Por ejemplo, me di cuenta que el residuo 0.06 apareció. Yo sí calculé los residuos. Los residuos están aquí. ¿Sí? Aquí está, miren, el 0.06. ¿Cuántas veces me apareció 0.06 en esta columna? No, pues me apareció una sola vez. Por eso esta barra tiene una altura de 1. ¿Sí? Entonces observo que hay una barra que está más alta que las demás, que es la del menos 0.01. Esta tiene una altura de 2. Quiere decir que esta diferencia apareció 2 veces. A ver si es cierto. Sí, sí es cierto. Aquí está la primera vez y aquí está la segunda vez. ¿Sí? Entonces, aquí tú te puedes dar cuenta cuáles residuos están apareciendo más y cuáles están apareciendo menos. ¿Por qué es importante? Porque si un residuo es muy pequeño
y aparece muchas veces, entonces te habla de que los procesos son prácticamente iguales. Al revés, si un residuo es grande y aparece muchas veces, entonces quiere decir que posiblemente la diferencia existe. Dale. ¿Qué están viendo en la parte de abajo? Están viendo el intervalo de confianza. Esto que están viendo aquí abajo es esto. Es esto. ¿Sí? A ver si lo puedo hacer que se vean los dos de manera simultánea. Para estar platicando, ¿no? Ahí está. ¿Qué me dice? Me dice de dónde abarca esto, el intervalo. Abarca desde .0098 hasta llegar a .0531. Por eso aquí el .05 pasa un poco más, ¿no? ¿Quién es la media? La media siempre la vas a suponer en 0. No, no es cierto. La media es .02. Aquí está. Entonces por el .0217, por eso está la X aquí. Y entonces me está diciendo que con una confianza del 95%, ¿sí? Los datos van a estar atrapados en estas barritas que están acá. Entonces fíjense que casi abarca todos los datos. ¿Sí? Acá me está poniendo la misma información, pero de manera de punto. En vez de darme una barra que tenga una altura de 2, me da 2 puntitos. Y en vez de darme barras que tengan altura de 1, me da un puntito. Pero esto y esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Lo pueden interpretar de la misma manera. Y aquí está un diagrama de caja, pero para las diferencias. Vean que la diferencia más grande, pues, es este bigote que está aquí, ¿no? Que está en .06. Y efectivamente esa fue la diferencia más grande que apareció en esta parte, ¿no? Eso ya es así como pedirles mucho, ¿eh? No se preocupen. ¿Qué me va a interesar a mí? Que sepan darle lectura a esto que está aquí. Que tú de volada digas, ah, mira, no hay diferencias, son iguales. Y se acabó. Oye, pero ¿cómo son iguales? No, porque es que el valor P dio más grande que el alfa, que es la significancia, por lo tanto cae en región de no rechazo, es decir, no existe diferencia significativa entre los tiempos promedios de las dos computadoras. O sea, todo eso se supone que ustedes ya lo saben. Pero aquí rápidamente ustedes pueden ver si hay o no hay una diferencia entre los procesos, ¿no? Y ahí termina. Es un ejemplo de la muestra pareada que se puede hacer en Minitab, ¿no? Son muy rápidos, no hay mucho que platicarles. No los voy a pedir que los hagan a mano, los van a poder hacer aquí rápido, nada más sepan interpretar la información. Les dio los resultados, sí se les desplegó el mismo menú. A ver, cuéntenme por favor. Sí, profe. Sí, muy bien, pues gracias. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese ya lo van a hacer ustedes. A ver, ¿qué tal? Aquí está. ¿Qué haces? Le estás midiendo el colesterol en la sangre a 10 personas. Entonces, después les das un medicamento para bajar los niveles de colesterol, que a lo mejor ustedes o algún familiar ya lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren ver? Pues quieren ver si realmente el medicamento funciona, ¿no? ¿Cuándo me voy a dar cuenta que funciona? Pues si hay una diferencia entre los niveles del colesterol, ¿no? Y no solamente eso, que esos niveles, ¿cómo tendrían que ser? Pues tendrían que ser más bajos, ¿no? Porque si hay diferencia, pero te los está subiendo, pues a la roña con el medicamento, ¿no? No está funcionando. No está funcionando. Entonces, copien esos valores, por favor, al Minitab. Váyanlos dando de alta y díganme si hay una diferencia entre los tratamientos o no la hay. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan ustedes por su cuenta y ahorita lo hacemos entre todos.
¿Qué hay? Ya pasaron los 5 minutos. ¿Alguien concluyó algo? ¿Sirve o no sirve el medicamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué pudieron observar? Que no sirve el medicamento, profe. No sirve. No hay diferencias entre los Parece que no. tratamientos. No hay Parece. diferencia. Bueno, Eso digo yo. muy bien. Gracias, Brian. ¿Alguien más que haya obtenido algún No sé. resultado? Mira mi rara Bueno, la lo que pasa gráfica. es de 0.70. 0.70. La P. Sí, profe. Órale. Igual. Bien grande. No, pues entonces no. Sí. A ver. Vamos a hacerlos. Voy a abrir el Minitab, ¿no? Entonces este archivo ya no lo quiero. Voy a hacer un nuevo proyecto. Entonces aquí le vamos a poner nivel previo, así, y aquí le vamos a poner posterior. Ahí está. Entonces vamos a ver si nos tomamos la medicina esta o no nos la tomamos. Cajas, sí, también hay diferencia. ¿Sí? ¿Hay diferencia? A ver. Ustedes muevan el Sí, Minitab, la hay, hombre, profe. que no les dé miedo. Si hay diferencia entonces. Se puso interesante. Iba a tirar las pastillas del colesterol a la basura. ¿Por qué es tan difícil hacer esto? Úfale. ¿O por qué toma tanto tiempo hacer pruebas con medicinas? Porque tienes que abarcar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿a quién se lo vas a aplicar? ¿De qué raza es esa persona? ¿En qué condiciones? Y luego normalmente son estudios doble ciego. O sea, las personas que le pones un medicamento, la persona no sabe si es el medicamento o es un placebo, o sea, agua. Y luego el que lo está poniendo tampoco debe saber qué es lo que está poniendo, si agua o el medicamento verdadero. Entonces a lo mejor la persona piensa que le pusieron un medicamento verdadero y por un asunto psicosomático se empieza a sentir mejor, empieza a bajar los niveles o se empieza a cuidar y empieza a dejar ciertas comidas y sus niveles de colesterol bajan. Entonces sí toma mucho tiempo. Lo que hicieron con lo de la vacuna es un logro científico que no tienen una idea, ¿no? Hacer una vacuna para un virus nuevo en un año o menos es una locura, una locura. De las pocas buenas cosas que puede tener la pandemia, ¿no? El avance de la medicina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la caja con bigotes, ¿no? La gráfica que nadie quiere. Aquí en esta parte, ¿no? Y le damos gráfica de caja. Le decimos que esta. Y le decimos que el previo y el posterior. Vámonos. Vamos a ver las cajas. Una está bien bigotona, ¿no? Ah, órale, acá está el bigote escapa. Ya no había visto yo esto, ¿eh? O sea, esto lo pone cuando el número, está lejísimos de lo normal o de lo común. Aquí están todos los datos. Y aquí lo hizo de esta manera, pero te dicen, ya no voy a pintar el bigote porque está demasiado extenso. O sea, en el previo hay un valor muy alto. ¿Quién es? Ah, sí, aquí está. Es el 480. Entonces trae 480 miligramos sobre decilitro de colesterol en sangre, ¿no? Un nivel muy, muy alto. Creo que el normal es abajo de 200. Entonces esta persona trae una cantidad muy alta, ¿no? Órale. A ver, ¿qué más vieron ustedes acá? Las cajas, muchachos, las cajas como tal se parecen mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que está marcando diferencia entre una y otra? El bigote de la primera, que está súper largo. Tan largo que ni siquiera lo pintó, ¿no? Sí, pero las cajas en sí están pareciendo mucho. Entonces vamos a hacerle la prueba. Vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Entonces vamos a estadística básica y a muestra pareada. ¿Sí? Entonces dijimos que en muestra 1 siempre vamos a poner el final, que es el posterior, y en muestra 2 vamos a poner el inicial. ¿Sí?
A ver, ¿qué queremos saber? Vamos a suponer primero que queremos saber si hay diferencias o no. Y ya después vemos si una es mayor que la otra o qué onda, ¿no? Pues ahorita es que sean diferentes. Entonces aquí lo voy a dejar igual. Y le voy a dar a aceptar. Ah, no, la P es .07. Yo les entendí que la P era .70. Es .07. La conclusión es la misma. No hay diferencias entre los dos tratamientos, ¿eh? Pero una cosa es ser .07 muy pegado al alfa y otra cosa es ser .70 que está súper metido en la región de no rechazo, ¿no? Entonces, conclusión, señores, no hay diferencias significativas entre los niveles promedio de colesterol en sangre antes y después de aplicar el medicamento. Traducción, a los poco entendidos, no sirve la pastilla que estás tomando. No sirve. No te está dando resultados distintos. ¿Sí? Dime, Martín. ¿Como cuánto debería ser el valor de P para considerar que ya que no es apta? ¿Un 50? ¿Cuánto debería ser el valor de P para que tú concluyas qué cosa? Perdón, Martín, no te entendí ahí. Pues sí, para definir que no es rechazado. Ah, no, pues abajo de .05. De Ah, .05 ok. para abajo. ¿Sí? Entonces, aquí, si yo dibujara un Pareto, la gráfica de Pareto, se iban a dar cuenta que iba a estar la línea y luego la barra iba a cruzar poquito, pero sí la iba a cruzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy cerca del valor alfa, pues. De 7% a 5% no hay mucha diferencia, pero sigue siendo región de no rechazo. Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre el valor promedio de colesterol en sangre antes y después de aplicado el fármaco. Tal cual. Si te lo estás tomando, pues tómate un jugo verde u otra cosa porque el medicamento no te está haciendo bajar realmente el colesterol en la sangre, ¿no? Y ahí está terminado el problema. Está terminado, ¿no? Aquí te da el valor T, la conclusión, aquí te da los promedios y vean, ¿eh? O sea, el promedio posterior es 204 y el previo es 241. Oh, dices tú, mira, si baja, hay 30 y tantos, hay 30 y tantos de diferencia. Pero estadísticamente hablando, a esto no lo vas a engañar. O sea, pueden ser diferentes los promedios de colesterol en sangre, pero al momento de hacer la comparación, no te detectó diferencia significativa. Son iguales. Son iguales. Entonces, cómprate otro medicamento, ¿no? O búscate otra manera de bajar el colesterol. Entonces, si obtuvieron esto y concluyeron de forma correcta, los felicito, ¿no? Esa era la intención del ejercicio, ¿no? ¿Eh? Les pongo otro problema. Aquí está. Son sencillitos, ¿eh? Son de 5 minutos, por eso vamos a hacer algunos. Aquí hay que tratar. Aquí trata de que te pones a contarle a alguien una historia de terror, ¿sí? Durante 10 minutos. Entonces, en ese tiempo, le pones una mascarilla para medir la cantidad de oxígeno que está entrando al cuerpo. ¿Cuál es la tesis de este experimento? La tesis es que una persona que está asustada va a consumir mayor cantidad de oxígeno, se va a hiperventilar, pues. Es como cuando tienes un ataque de ansiedad o que estás nervioso o que estás respirando más rápido, ¿no? Y la otra parte del experimento es que después les ponen a la misma persona, pero música tranquila, durante 10 minutos. Y entonces, en rojo están viendo la cantidad de oxígeno que consumieron oyendo terror esas personas y aquí oyendo música clásica, si tú quieres, ¿no? La pregunta, ¿realmente, dice, es menor el consumo de oxígeno cuando escuchaban música? ¿Sí? ¿O no? Entonces voy a darles otra vez yo creo que ahora unos 3 minutos nomás, es rápido, no creo que tarden demasiado, en lo que lo capturan nada más y piden la información. Captúrenlo por favor y díganme cuál sería su conclusión al respecto.
¿Qué onda? ¿Conclusiones? Sí, hay significativa. Si hay diferencia significativa. Yo digo que no, profe. Tú dices que no. ¿Qué Ay. valor P obtuviste, Brian? Es de .090. .090. Si obtuviste .09, es el 9%, Brian. Y 9% es mayor que 5%. Entonces, no tendría que haber diferencias, ¿no? Con ese valor P que me estás diciendo. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, no basen su conclusión única y exclusivamente en la gráfica de caja con bigotes. A lo mejor las cajas se ven distintas y tú dices, no, pues son diferentes. No, hagan la prueba, hagan el estadístico de prueba T y confirmen que efectivamente pasa eso o que pasa lo contrario. Si tuviera que decidir entre usar la caja con bigotes y utilizar el estadístico T, 100% el estadístico T. La gráfica con bigotes es solamente para darte una idea de cómo están distribuidos los datos, pero no es una prueba por sí misma, ¿no? Entonces vamos a irnos a Minitab y vamos a dar de alta los datos, ¿no? Entonces quiero un proyecto nuevo. No quiero guardar este y vámonos aquí. Entonces aquí le vamos a poner historia. Historia de terror que te van a contar y luego aquí la música. ¿Sí? Son poquitos datos, se hace muy rápido. Entonces aquí son 6.1, 7.3, 5.7, 6.4, 5.8 y 6.2. 5.4, 6.7, 5.4, 6.2, 6 y 6.1. Entonces vámonos a la gráfica primero. Vamos a caja con pivote. Tanto historia como para música. Otra vez las cajas se ven muy parecidas, no se ven del mismo tamaño. Un poquito más alargada la de música. Están en diferente posición, pero sí se parecen. Muy bien. Un bigote acá muy alto, ¿no? Un dato de historia. O sea, aquí una persona que consumió mucho oxígeno comparado con el resto, ¿no? Sí. No sé qué unidades sean estas, ¿eh? No sé si son onzas de litros o decilitros, o no tengo idea. Tendría que investigarle más, ¿no? La unidad que se utilizó acá. Pues vámonos a estadística, vámonos a básica y a pareada, ¿no? Ahí está. Entonces, muestra 1, que sea la música, y la muestra 2, que sea la historia. ¿De acuerdo? En opciones, yo lo que quiero analizar ahorita es que sean diferentes. Vamos a ver si son diferentes. ¿Sí? Y ya. Aquí dejo igual y le damos a aceptar. Y en efecto, lo que dice su compañero es correcto. El valor P es .09. .09 cae en región de no rechazo. No hay diferencia significativa entre el oxígeno consumido por la persona que estaba disque asustada contra la misma persona cuando estaba en relajación oyendo música, ¿no? Entonces, esta tesis que tú tenías de que las personas asustadas consumían mayor cantidad de oxígeno es, para este experimento, es nula. No es cierto, pues. Las personas, repito, están consumiendo prácticamente lo mismo, estando asustadas como estando relajadas, ¿no? Aquí pueden ver el promedio de consumo, ¿sí? Y aquí la desviación estándar, ¿no? Entonces, realmente no hay diferencias entre ellas. Y ahí termina el problema, ¿no? Ahí pueden ver un intervalo de confianza también, la media menos .283, la diferencia media, la división estándar de esa diferencia media también. Toda la información que se necesita para poder concluir, ¿no? Ahí quedó. Hagamos un último ejercicio. No copié los datos, lo estaba haciendo y yo creo que me ocupé. No lo copié. Era un problema acerca de productos milagro. Tenías que ver si realmente después de consumir el producto milagro tu peso bajaba, ¿sí?
pero lo voy a dejar pendiente. De hecho, lo voy a poner y cuando suba las notas va a ir incluido en esa parte, ¿no? Ojalá que tengan oportunidad de resolverlo ustedes y llegar a una conclusión. En dado caso que no quede claro, lo veríamos el día viernes. El día de mañana suspendemos para las presentaciones, ¿no? Les voy a pedir de favor si mañana podemos empezar unos 15 minutos antes de las 8. ¿De acuerdo? Para ponernos de acuerdo rápido y que empiece luego el primer equipo, y creo que el primer equipo va a estar ocupado también con cuestiones de trabajo. Entonces, entre más rápido lo hagamos, pues mucho mejor va a quedar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Comentario final? ¿Alguna? Estuvieron muy apagados el día de hoy. Espero que no anden cansados, ni mucho menos, ¿no? Dime, Martín. Bueno, me falta ver una donde sí haya caído en región de rechazo, ¿no? Sí, pues yo creo que era el siguiente problema que